Arquidiálogos. Un espacio para compartir, interactuar y repensar arquitectura. Invitados y temas relevantes, arquitectas, ganadores de Bienal, jóvenes arquitectos, galardonados, proyectos públicos y privados. Bienvenidos. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas los que estén conectados y estén siguiendo esta transmisión de otro de nuestros arquidiálogos del CAMSAM. En esta tarde tenemos como invitado al arquitecto César Fernando Flores Cuellar, quien ya nos estará contando sobre sus proyectos y pues un poco de su historia y su trayectoria. Antes de empezar con él y leer su semblanza, le cedo la palabra al arquitecto Honorato Carrasco, presidente del Colegio de Arquitectos. Gracias, Alejandro. Bueno, y también gracias a la Vicepresidencia de Acción Gremial por este espacio que ya se está convirtiendo en un referente constante sobre el acercamiento de nuestros profesionales a la población en general, desde estudiantes, colegas, y hoy en particular nos sentimos honrados y con mucho gusto de recibir a un joven arquitecto muy exitoso que ha llevado su vida en varias etapas, un trabajo en colectivo, otro trabajo en lo individual, siempre pues muy fresco, un trabajo la verdad de mucha calidad que lo ha llevado a merecer pues varias distinciones y que además, bueno, en lo personal yo tengo el aprecio de haberlo tratado, no solo tratado, de haberlo conocido como estudiante, en una labor también de estudiante muy notable, y después en su profesión también pues muy exitosa. Entonces, pues muchas gracias, Alex, perdón, y César, bienvenidos. Gracias, Honorato. Pues seguimos, entonces empezamos con el arquidiálogo. Les leo un poco de la semblanza del arquitecto César. Él es arquitecto por la Universidad Nacional Autónoma de México, con estudios en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, la ETSAB, y fundador del CF Taller de Arquitectura. Ha trabajado en reconocidos despachos nacionales e internacionales, destacando FHP, Fewer Harrington and Partners, en la ciudad de Waterford, Irlanda, donde adquirió amplia experiencia tanto en el diseño arquitectónico como en el diseño urbano de escala local y regional. De igual manera, su interés por el desarrollo académico lo ha llevado a formar parte de la plantilla de profesores de la UNAM en el área de proyectos del taller Jorge González Reina desde el 2011. Fue socio fundador del despacho Taller Paralelo 2015 al 2021 junto con Miquel Merodio. Durante esta colaboración, su proyecto Huerto Urbano ganó la medalla de oro a la tercera Bienal de Jóvenes Arquitectos en el 2019, así como la medalla de plata de sustentabilidad en la 14ª Bienal Nacional e Internacional de Arquitectura Mexicana en el 2018. También recibieron reconocimientos de varios otros premios nacionales e internacionales con diferentes proyectos. Su proyecto Casa El Pinar fue finalista en la 5ª Bienal de Arquitectura de la Ciudad de México en el 2021. Y pues bueno, los dejo con el arquitecto César para que nos vaya platicando un poco de esta trayectoria, de cómo fue primero empezando con un emprendimiento y trabajando en algunos despachos nacionales e internacionales, ¿no? Adelante, César. Bueno, muchas gracias por esa presentación, por esa introducción. Bueno, y primero agradecerles por este espacio. Me entusiasma mucho poder aportar un poquito o platicarles un poquito las experiencias que he tenido desde la vida profesional. Ya lo mencionaba Nato desde la escuela que me dio clases. Honorato, luego coincidimos también dando clases por ahí en un par de semestres. Y pues nada, muchas gracias Alejandro y a toda la organización, a Sergey, a Lucía, a Andrés, a todos los que forman parte de esto y ya, gracias por esta introducción. Voy a
abrir la presentación, me dicen si se ve. ¿Ella la ven? Pues bueno, voy a, digo, con motivo de platicarles un poquito de la Bienal que ganamos con el huerto urbano, es como súper padre poder recordar de repente con estas imágenes, ¿no? Y con estas fotografías, como todo lo que fue y todo lo que vivimos hace un par de años, ¿no? Empiezo con esta foto y con esta imagen, que me parece como muy valiosa porque es, al final del día, como el resultado, ¿no? Y siempre es como arquitectos queremos esto, ¿no? Es a lo que queremos llegar, a lo que aspiramos, como esta foto final de ver el proyecto que tuvo un proceso de meses o incluso años haciéndose y que se pueda plasmar ya desde una fotografía en la realidad, ¿no? Entonces, esta imagen es como el resultado. Quise empezar con el resultado, pero el resultado viene de una serie de cosas y una serie de acontecimientos, una serie de experiencias, una serie de adaptaciones, de transformaciones, una cantidad de calificativos que no podría terminar, pero que son lo que hace que le dé el valor necesario a un proyecto arquitectónico, ¿no? Entonces, por eso, como que creemos que la parte importante de los proyectos es el proceso, ¿no? Es en la parte donde uno como arquitecto va aprendiendo y va desarrollando y va como permeando el camino por el que quiere irse, ¿no? Entonces, este es un proyecto como muy grande, era muy ambicioso, se quedó nada más en la parte de la cubierta del huerto como tal. Fue un proyecto cerca del autódromo, ahí en uno de los accesos de la parte deportiva de Oceanía, y era un proyecto que contemplaba áreas de talleres, áreas de más huertos, de lagunas de regulación, donde queríamos hacer como un proyecto en donde volviéramos como una especie de taller de aprendizaje y todo iba enfocado al agua, ¿no? Era como la premisa del proyecto o el eje rector del proyecto, en el cual el agua era como la parte esencial y la parte fundamental, y a partir de eso se generaba todo lo demás, ¿no? Este es literal un fotomontaje que hicimos en un principio, como con toda la parte de lo que queríamos lograr. Literal queríamos como inundar todo el predio, casi mediante lagunas de regulación, humedales, etc., ¿no? Y lo que queríamos era enseñar como este proceso en la cual se viera desde un punto de vista como mucho más académico y práctico, cómo podemos usar el agua, ¿no? Cómo podemos usarla y darle 200 vueltas al agua, ¿no? Y se los platico porque también esta parte de los procesos son los que nos parecen como muy interesantes. Igual los voy a spamear con todo el tema de los croquis, ¿no? Y hace un par de semanas veía el arquidiálogo de Lorenza, que pues de croquis nos dio una cátedra hace 15 días, pero más que el saber dibujar o entender que es una herramienta de dibujo, más bien es una herramienta para proyectar, ¿no? Y es lo que tenemos como cercano y lo que tenemos a la mano siempre, ¿no? Un pedazo de papel, una servilleta, una pluma, un lápiz, lo que sea, ¿no? ¿Y por qué es una herramienta? Porque al final del día, creo que como arquitectos y como metodología, siempre usamos como el tema gráfico, ¿no? Para cualquier cosa. Entonces, ¿cómo podemos nosotros el discurso o una discusión o una plática acerca de ideas, cómo las podemos empezar a aterrizar, ¿no? Entonces, siempre le digo a los alumnos, ¿no? De la Facultad de Arquitectura, siempre les digo que dibujen, no tienen que dibujar bonito o feo, no tienen que
que hacer las cosas como bien, pero tienen que dibujar, ¿no? Tienen que poner un papel enfrente de ellos, tener una bitácora siempre a la mano y un lápiz o lo que sea, para poder aterrizar las ideas que están en el aire, ¿no? Entonces, como la forma en la que nosotros podemos aterrizar estas ideas que están en el aire es mediante el dibujo, ¿no? Entonces, como que siempre los proyectos los abordamos desde una perspectiva muy orgánica en ese sentido, ¿no? Entonces, los voy a atiborrar un poquito con el tema de los croquis, porque nos parece bien importante el tema de los procesos, ¿no? Incluso para diagramar y para explicar los procesos del agua, y que si el agua pluvial va a pasar por un huerto de jitomates, entonces esos jitomates van a tener, más bien esa agua que pasó por los jitomates va a tener nutrientes diferentes que nos van a servir para otra cosa, y esa agua la vamos a usar para volver a regar algo, y esa agua que se queda en el subsuelo la vamos a usar para mil cosas, ¿no? Y esa es la parte donde tenemos que entender la necesidad que hoy tenemos hoy en día literal en el mundo de aprovechar el recurso natural, que por sí lo estamos explotando de una manera asquerosa. Entonces, ¿cómo le podemos dar la vuelta a todo, ¿no? Absolutamente a todo. ¿Cómo podemos empezar a sensibilizarnos de alguna manera con nuestro medio ambiente, ¿no? Entonces, partiendo de este eje rector que era el agua, ¿no? Fue como empezamos a desarrollar todo el proyecto, ¿no? Toda esta parte de este plan maestro, que les repito que era bastante más ambicioso. Y al final del día, pues, fue un proyecto para el gobierno de la Ciudad de México. Entonces, como siempre en los temas políticos y con el presupuesto, se vuelve un poquito complejo y un poquito diferente el trato. Pero la realidad es que nos encontramos con gente increíble, ¿no? En el proceso, con gente dispuesta a luchar porque se hiciera este proyecto. Este proyecto, aparte de Miquel, que fue el coautor de esto, también lo hicimos con Laurent, ¿no? Con Laurent Herviet de Riparia, el cual también es un amante y un constante, como que lucha siempre en contra del sistema y le encanta estar en contra del sistema, y entonces como que nos incitó a hacer o a visualizar también este proyecto de una manera muy diferente, ¿no? Entonces, regresando como al tema del croquis, siempre desde el proceso conceptual hasta las soluciones técnicas, constructivas, de diagramas, de todo, como que siempre es importantísimo tener una pluma, ¿no? Y un pedazo de papel. Y como estos elementos de discusión, ¿no? No hablemos de discusión como una pelea, sino como planteando distintos conceptos en una mesa con 4 o 5 personas, y ese proceso colaborativo en el cual muchas manos y muchas mentes participan para generar algo, ¿no? Y ese algo se empieza a representar mediante estos croquis y estas primeras líneas, ¿no? Voy a intensiar un poquito con este tema del croquis, porque también lo tenemos que llevar a distintas escalas, ¿no? Voy a hacer como un paréntesis y voy a hacer aquí mi oda al croquis, al boceto, ¿no? Como tal, porque me parece bien importante el como reafirmar y como predicar este tema de sensibilizarnos más, sobre todo por todas las metodologías que hoy veo como profesor, que son espectaculares, son increíbles, avanzan a pasos agigantados y nos dan la vuelta en un segundo, pero también como que hace falta voltear a ver estos dibujos, que repito, no estoy poniendo dibujos, más bien estoy poniendo estos bocetos que hablan de muchas cosas y que se prestaron para generar algo más, ¿no? Que acabó en la primera foto que puso, ¿no? Que acaban en un resultado ya construido, pero las primeras ideas cuando yo veo distintas calidades de pluma o distintos colores, es porque hubo participación de más personas en estos proyectos, ¿no? De
ya fuera con Mikel o con Laurent o con los distintos colaboradores que han pasado por los oficina. Entonces, es bien padre, ¿no? Como de repente ver cotas, módulos, líneas ahí aleatorias, círculos, de repente el teléfono de no sé quién, ¿no? Entonces, creo que es parte bien importante de empezar a forjar algo, ¿no? Y repito, no son dibujos bonitos ni feos, pero son dibujos, ¿no? Entonces, creo que como que quiero reafirmar muchísimo el tema de esta parte del proceso, ¿no? Del proceso para llegar a algo, ¿no? Entonces, podemos ver, ya cuando uno empieza a avanzar más, ¿no? Con la planta arquitectónica, pues sigue rayando y sigue echando plumón y la pluma roja corrigiendo y que si ventila, que si no ventila, que está bien orientado, que si no, que si la topografía, que si un montón de cosas que solo se empiezan a sentir mediante el croquis, ¿no? Obviamente siempre nos tenemos que ayudar también de la maqueta, que para nosotros en el proceso también, del diseño, ahora nos estamos enfocando a hacer como muchas maquetas, literal palitos y planos, como entendiendo la parte constructiva, ¿no? Estos criterios constructivos que una maqueta te la define de forma padrísima, ¿no? Entonces, por ejemplo, este croquis me encanta, seguro fue una plática de 45 minutos por lo menos, ¿no? Porque se ve que no estábamos de acuerdo en algo claramente. Entonces, me encanta que como el poder mostrar este tipo de dibujos en los cuales, es más, igual y no llegamos a nada, pero está ahí, ¿no? Como parte del proceso y como parte de la anécdota y lo que le da el valor. Sí, ¿sabes qué? Parece hasta una pieza artística, ¿no? O sea, de repente un isométrico por ahí, luego como si fuera un diagrama de flujos y un sketch y unas plantas, y se ve justo con lo que comentabas, ¿no? Varias manos trabajando en un papel, está increíble, o sea, esos son de los que encuadras, ¿no? Totalmente, totalmente de acuerdo. Y que se sigue haciendo, digo, ahorita estoy haciendo unos concursos con otro cuate, que les mando un saludo a Víctor Evergenji, y es lo mismo, ¿no? Es aventar el papel, desenrollar el papel mantequilla y empezar a platicar y a agarrarnos del chongo, pero siempre con aquí no se dice con una cerveza en la mano, pues sí con una pluma en la mano, con un lápiz, ¿no? Entonces, creo que es esencial. Y parte del proceso, quise enseñar estos renders que de hecho no estaban en la presentación, pero los encontré por ahí. Cuando estaba armando la presentación, vi una presentación que era del proyecto y vi estos renders. Fue como, wow, ¿no? Así lo habíamos pensado originalmente, ¿no? Entonces, hace rato hablaba como de esta evolución, de esta adaptación, de esta transformación. Entonces, no hay que tampoco tenerle miedo a eso, ¿no? Como que siempre el ego arquitectónico es, aquí yo eché mi pincelada, así lo pensé y así tiene que ser, ¿no? Uno se tiene que adaptar a las circunstancias, en este caso, casi fueron, bueno, no, de hecho, la realidad es que fueron económicas, ¿no? Entonces, pues no alcanzaba para el proyecto que habíamos proyectado, entonces empezamos a modificarlo, pero estos renders era como queríamos, como estos peraltes de la viga de madera laminada, maciza. Ahorita entraremos al tema de la madera, que es un poquito lo que ahora el rumbo que estamos tomando en el taller, ¿no? Pero pues me encantó otra vez ver esta imagen de lo que queríamos que fuera, ¿no? Y digo, la idea sigue estando ahí, ¿no? Era una cubierta muy grande, bueno, es una cubierta muy grande, son módulos de 12 metros por 12 metros por 3 módulos, estamos hablando de una cubierta de 36 por 36 metros, ¿no? Entonces, a final de cuentas es un proyecto grande, ¿no? O sea, y al final del día, pues creo que fue el primer proyecto que hice de esta escala, ¿no? O sea, como que siempre estamos acostumbrados a hacer una casa o un restaurante o alguna cuestión comercial, pero cuando empiezas a ver la dimensión de esto, que es una estructura que tiene 7 metros de alto, y empiezas a ver la cimentación y las zapatas, pues esa parte súper emocionante, ¿no? Como esta primera vez de ver un proyecto de una escala mayor y estas magnitudes empezándose a forjar, ¿no? Entonces, también estas imágenes del proceso me parecen muy padres, ¿no? Y empezamos a ver como digo, fue un proceso largo, ¿no? También con el gobierno se pone un poquito tensa la cosa siempre, ¿no? Por cuestiones de presupuesto y
Digo, ahí seguramente la otra mitad se la llevaron a la bolsa. Entonces, pues fue un proceso muy desgastante, como esta parte de cómo sobrellevar las cosas con las autoridades es muy complejo, mentalmente súper desgastante, pero pues a eso voy con estos temas de aprender, ¿no? Y de lo que uno va, estos conocimientos que uno va adquiriendo y no necesariamente de arquitectura, sino de casi política y cómo sonreírle a todos, ¿no? Entonces, son procesos, digo, muy largos, muy padres. Y aquí podemos ver que algo también de lo que se rescató del proyecto del Plan Maestro son las camas de cultivo, que a final de cuentas esto era una plancha de concreto, ¿no? Todo lo que hicimos fue triturar toda esta plancha y hicimos estas camas de cultivo tipo muro gavión con todas las con todo el escombro que se rompió de esta losa de concreto, ¿no? Y me encanta también mostrar estas imágenes que sacó Jaime Navarro, estas fotos, porque aparte nos muestran también las cosas que no queríamos que fueran así, pero que, pues por temas, son dos cosas, ¿no? Pues hay un presupuesto, entonces tienen que hacer el presupuesto y ya, pero no les alcanzaba para todo, entonces, pues, pero les sobraba un poquito y empiecen a parchar y a ver cómo solucionamos esa parte, ¿no? Entonces, me encanta ver esas lámparas como de paneles solares que las pusieron donde se les dio la gana, ¿no? Y yo me acuerdo que al principio era así como de, no puede ser, y ve lo que hicieron, y vean es la parte de los tubos rositas donde van a poner los letreros, y como que me quería infartar, ¿no? Decía, qué mala onda, qué poca, ¿no? Entonces, pero hoy me encanta verlo, me encanta ver esas lámparas chuecas, esas lámparas que pusieron igual cuando ya, y nosotros literal, me acuerdo que iba a ver, como a supervisar la obra, ya ni tenía que ir, obviamente no estaba dentro de nuestros alcances, pero queríamos ver cómo avanzaba la obra, ¿no? Entonces, cuando empezamos a ver estas cosas, decíamos, te daba ahí como un microinfarto, un coágulo cerebral, pero la realidad es que hoy en día me encanta verlo así también porque así fueron las cosas, ¿no? En esta parte de la transformación y la evolución y la adaptación, que es parte del show, ¿no? Es parte de la arquitectura, es un poquito desprendernos de estos egos y de estas cosas y visualizarlo como lo que es, ¿no? Que es un proyecto que nos dio como muchísima satisfacción, ¿no? Entonces, que eso es lo que un poquito en perspectiva hoy en día valoro muchísimo, ¿no? Al final del día yo creo que, digo, no lo sé, no tengo el dato, igual me estoy echando flores, pero yo creo que es de las estructuras más grandes en Latinoamérica hechas de madera, ¿no? O por lo menos en México. No es que la más grande, hecha de madera laminada. Digo, no hablo de Europa o Australia o Canadá, que literal están haciendo edificios completos de madera laminada, columnas, losas, traves, absolutamente todo excepto la cimentación, ¿no? Y bueno, siempre tiene que llevar un recubrimiento. Pero como que entrarle a los trancazos y como rever el tema de la madera, ¿no? Fue algo increíble, ¿no? Fue como hasta cierto punto lo que nos ha dado estos premios, creo yo, como el visualizar estructuras de madera como un elemento de la construcción que se tiene que usar y se tiene que usar mucho, ¿no? Entrando ya como en temas de la madera, pues, ¿por qué digo esto de usar mucho? Se puede un poquito hasta como contradecir, ¿no? Porque si lo analizamos, la madera es el único recurso renovable de la construcción, ¿no? O sea, vuelve a crecer la madera. Entonces, es un recurso que deberíamos de usar muchísimo y que deberíamos de usar para todo, ¿no? El problema es el sistema, ¿no? O este tema del cómo, o de dónde viene la madera. Y desgraciadamente en México tenemos una cultura trágica en el tema del manejo de la madera, no tenemos ni un solo bosque sustentable. Entonces, pues se vuelve como un arma de doble filo, ¿no? La madera certificada, pues hoy en día la tienes que traer de Estados Unidos porque es bien complicado conseguirla aquí en México. Entonces, si quieres hacer las cosas bien, pues te sale más caro y incluso a nivel ecológico, pues ya no se ve tan ecológico porque tienes que transportar la madera de Estados Unidos hasta acá. Entonces,
hay como ciertos vacíos ahí que creo que tenemos que pulir sistemáticamente, ¿no? Hay un problema como mucho más arraigado y mucho más complejo del tema del uso de la madera. Entonces, creo que es algo también como ciudadanos, lo mencionaba Tatiana Bilbao la semana pasada, ¿no? Que somos pésimos ciudadanos, ¿no? Que tenemos que levantar la voz siempre para empezar a hacer un cambio, ¿no? O empezar a hacer cosas. Entonces, ella hablaba de ella que era pésima ciudadana porque pues, no iba a las juntas de su colonia para ver si iban a tapar baches, o ahorita por lo menos aquí donde vivo, en Benito Juárez, hay como ciertos mini planes de que si abastecimiento de agua, que si rescatar algún parque o lo que sea, y pues tienes que ir a votar, a proponer, y la verdad es que no lo hacemos. Entonces, hay que también nosotros un poquito sacudirnos la cabeza y ser más participativos con estas cosas, ¿no? Entonces, con la madera es un poquito lo mismo, ¿no? Creo que aparte es no sé, como que mucha gente al principio cuando se hizo el proyecto, como que era, wow, están usando madera laminada y esto es increíble y es casi como si fuera algo nuevo, ¿no? Pues la madera laminada es un sistema constructivo que tiene muchísimos años, ¿no? O sea, Renzo Piano en Nueva Caledonia, yo creo que por ahí del 1990 hizo este centro cultural Jean Mérite Boullot, que son unas estructuras de madera laminadas roladas, curvas, ¿no? Son unas dimensiones enormes. Entonces, tampoco estamos redescubriendo nada, simplemente es como que estamos otra vez tratando de mostrar de que se pueden hacer las cosas de manera diferente, ¿no? Entonces, creo que el tema del uso de la madera como elemento de la construcción, aparte que tiene propiedades increíbles, ¿no? Que absorbe CO2, que es ligero, estructuralmente funciona perfecto, y lo que te ayuda a la madera laminada, o sea, también seamos prácticos, la madera laminada es madera pegada, ¿no? Entonces hay muchos tipos, un triplay es una madera laminada, no es pegar madera con madera. Entonces, de repito, tampoco es como redescubrir nada, pero sí lo que nos da de beneficios la madera laminada es que estructuralmente hay un control muy claro, o sea, como utilizas piezas de madera con un control de calidad, pues las pegas, entonces se puede calcular secciones que carguen X o Y, ¿no? Que es un poco diferente con la madera maciza, que la madera maciza pues es un pedazo de tronco y pues no sabes si trae nudos, si trae una grieta en el centro, si viene, ¿no? Entonces, normalmente por eso cuando usamos madera maciza se ven como estructuras más toscas, pero la madera laminada te da una estética, unas dimensiones bien padres, ¿no? Entonces, pues, estas son columnas de 1.10 por 25 centímetros, ¿no? Entonces son como unas cartelitas de madera, bueno, que a nosotros proporcionalmente nos encantan. Me encanta estas fotos, porque ahí veo la lámpara chueca, y ya me río, ya lo tomo con mucha filosofía, y repito, es parte del show y es parte de las cosas que tienen que pasar, ¿no? Incluso me decía Jaime que si las queríamos photoshopear, y no, vamos a hacerlas así, que el rosita por lo menos lo podemos poner de negro, no, pues lo pintaron de rosita, y luego voy a regresar tantito, pero Oye, pues allá es al fondo como, es ese núcleo, ¿no? Del estampado tipo piedra, color claro. terracota, hermoso, ¿no? Entonces, pues, no pasa nada. Oye, es como cuando tal vez diseñas o entregas un proyecto de vivienda, o sea, ya sea una casa, habitación, un departamento, unos departamentos, y empieza la gente a habitarlo, ¿no? Poner su cuadro, sus sillones, la colcha colgada en el barandal para secarse. O sea, son cosas que ya, o sea, que están fuera de la arquitectura, pero pues que al final es apropiación de la gente, que empiezan a utilizarlo y pues Por ya. supuesto, y que quisiéramos que todos tuvieran incluso el presupuesto para amueblar todo con vitra y con IMSS y con lo que tú quieras, ¿no? La realidad es que si la señora llegó con su sillón de casa de su abuelita e incluso le puso el plástico encima, pues es parte del show, ¿no? O sea, tenemos que lidiar con esas cosas, ¿no? Me acuerdo, hace muchos años, igual y voy a decir mentiras, ¿no? Pero creo que es un proyecto de
Pardo con la mezcla, AT-103 hace mucho, ¿no? Que es como que intervinieron esta vecindad con lámina acanalada y todo, y luego sacaron un librito en el cual salen las fotos cuando ya están habitadas, ¿no? Entonces es interesantísimo el ver cómo la gente se empieza a apropiar de los espacios, ¿no? De manera tan diferente, ¿no? Con el mantel, con la toalla, con muchas cosas que a mí esas cosas también de apropiación del espacio me parecen espectaculares, ¿no? Sí. Oye, hay una pregunta que aprovecho antes de que, porque fue de la primera etapa de los croquis. Ok. Dice, en el croquis también visualiza estos elementos estructurales o de instalaciones. ¿Concibe esta parte técnica del proyecto desde la conceptualización o en qué punto? No, sería mentira que desde el día 1 ya estoy imaginándome por dónde voy a pasar las instalaciones o cómo se va a solucionar este criterio constructivo, más que la solución estructural. Pero en parte del proceso, conforme van avanzando las cosas, el croquis es una herramienta constante, no es una herramienta, no es una parte del proceso que nada más es al principio, ¿no? Eso no es así, siempre estás con el croquis, incluso en la obra, ¿no? En el momento que ya estás ejecutando la obra, pues resulta que, sobre todo en la remodelación, es un vicio oculto, entonces tienes que modificar y solucionar, y ahí, si no traes una pluma con un clavo en la tabla roca que todavía no pones, pues le dibujas, sacas el lápiz rojo del maestro y ahí haces el croquis y la solución, ¿no? Entonces, es una herramienta que se usa en todo el proceso. Y voy a entrar, continuando con esta parte de la madera, ¿no? Y de la parte de los procesos y la parte de cómo empezamos a llevar como la práctica del taller enfocada con ciertos lineamientos que van cambiando y que van evolucionando. Tampoco soy un arquitecto el cual me quiere encasillar como en algún estilo o alguna cosa, y al ratito les voy a platicar un poquito un proyecto en el cual te empiezan a cambiar como el chip, ¿no? Esta es una casa en Valle de Bravo, ¿no? Que se acabó hace como año y medio, en el cual, pues ya siguiendo como la línea de la madera laminada, pues dijimos, pues ahora tenemos que usar la madera, si ya estamos como metidos en este tema, pues vamos a intentar, no voy a decir que vamos a hacer las cosas bien, pero vamos a intentar hacer las cosas de la mejor manera, o por lo menos viéndolo desde nuestra perspectiva, haciéndolo de la mejor manera, ¿no? Y voy a pasar la siguiente imagen y va a decir, oye, pero aquí donde está la madera, y va a hacer un contraste un poco extraño. Estas son las fotos de Casa El Pinar que la mencionaste hace poco, que estuvimos ahí peleando con algunas casas para ganar alguna medalla en la última Bienal. Pero me acuerdo que yo siempre en la carrera o cuando empecé a hacer mis primeros proyectos, me quejaba, ¿no? No sé si solo me quejaba como por envidioso o por qué, pues siempre decía que, pues sí, así cualquiera, ¿no? Pues con ese contexto en medio del bosque, pues así que no en medio solito en las faldas de una montaña nevada, ¿no? Pues sí, lo que ponga se va a ver espectacular, ¿no? Entonces, como que ese speech que siempre me quejaba, y de repente, pues tómala, ¿no? Aquí está, ve el contexto, ve los árboles, ve esto, pues lo que pongas, esperemos que sea bien, y ahí me entró el hijo, y si no, pues ya me voy a tragar mis palabras, ¿no? Entonces, es un proyecto que, esta es la parte donde creo que desde un pensamiento un poquito más crítico y más sensible y más lógico, es como que creo que hacemos el approach de los proyectos, ¿no? Creo que la parte de entender en dónde estamos y saber que tenemos que respetar, y que hoy en día tenemos que sensibilizarnos muchísimo con respecto al contexto, con respecto a la naturaleza. Suena muy cursi, ¿no? Y si quieres aquí que me llevan todos los insultos que quieran, no, bueno, no, pero tenemos que ser un poquito más sensatos y más lógicos con lo que hay alrededor nuestro, ¿no? Con los árboles, con los animales, con los pajaritos, con absolutamente todo, ¿no? Es como regresar a entender que el exterior es lo que nos da realmente vida, ¿no? Somos nosotros unos invasores de
de estos espacios. Entonces, si nuestra naturaleza es invadir, pues hay que hacerlo de una manera lógica y consciente, ¿no? Entonces, cuando hice este proyecto, pues la realidad es que empecé, o la premisa era que pues, respetar al máximo la preexistencia, lo que ya existe, ¿no? Entonces, si no hablo de una preexistencia arquitectónica, sino simplemente del terreno, ¿no? Entonces, literal, aquí está la planta arquitectónica, pues pusimos, el emplazamiento fue donde no tiráramos ningún árbol. Obviamente con estos análisis de orientaciones, esta fachada es norte, ¿no? Cerrándonos al norte, Valle de Bravo es muy frío, entonces evitar el norte lo más posible y abrirnos lo más posible al sur, ¿no? Y la mayor cantidad de metros cuadrados en fachada hacia el sur, pues que sea la parte que permee el sol, ¿no? Entonces, pues literal es cuando creo yo que uno empieza a sensibilizarse en ese sentido, pues los resultados como que salen solitos, ¿no? Como que se crean y están, como que el terreno y el proceso te va diciendo cómo acomodar las piezas del rompecabezas. Entonces, la realidad es que fue un proceso de simplemente entender la topografía, porque también tiene una pendiente muy, muy, muy sabrosa ahí. Entonces, pues como que el basamento de piedra pues es la parte de los servicios, ¿no? Donde pusimos cisternas pluviales, cuartos de máquinas, planta de tratamiento, absolutamente todo. Y en la planta baja, continuando con la topografía del terreno, es donde se desplanta toda la casa, ¿no? Y ahorita vamos como entrando a la casa y la realidad es que la elección de las materiales también como que fue bien básico. Aquí ya se ve esta parte de la estructura de madera, ¿no? Donde toda la estructura se vuelven traves y columnas de madera. Hicimos como una especie de cajón de cimentación, donde albergamos todas las cisternas y una losa de cimentación, que es lo único, y con este muro como muy contundente en la fachada, que es lo que hicimos como de concreto, y de ahí como que hay un contraste absoluto hacia lo demás, ¿no? Y literal, pues, forramos con hojas de triplay, su aislante térmico, recinto negro, la piedra es del sitio, concreto pulido y vámonos, ¿no? O sea, al final de cuentas, de repente me preguntaban que si esta casa costó una millonada, que se ve como, ¿no? La realidad es que pues, no, o sea, también como que nos quisimos ir a los elementos más básicos, ¿no? Y esta es la fachada sur, ¿no? Nos abrimos y hay un contraste absoluto con esta fachada, y es pues lo que queríamos, ¿no? Ver los árboles, ver la naturaleza, que se paren ahí los pajaritos en las ramas de los árboles, como hacer esta inmersión de la que hablaba al principio, ¿no? De meternos literal al jardín. Barragán siempre hacía como estos comentarios hablando del jardín como los espacios en sí, más bien que nosotros nos adaptamos a eso. Y creo que tenía mucha razón en su speech, como desde un punto de vista mucho más sensorial y místico, pero la realidad es que esta reconexión con la naturaleza siempre a uno nos da como muchos beneficios en todos los sentidos, desde desconectarte, desde apreciar otra vez ciertas cosas y pues reconectando, ¿no? Creo que es lo principal. ¿Sí? Y bueno, pues a final de cuentas, pues había como un programa o más bien unas características que tenemos que cumplir, pero pues es que yo siempre que veo esta foto no me la imagino sin la vegetación, sin los árboles atrás, ¿no? O sea, como que mucho del proyecto es lo que ya existía, ¿no? Y creo que en ese sentido es lo que hablaba de ser como, o creo yo que fuimos muy lógicos en lo que teníamos que hacer y como llevar como a lo sencillo, ¿no? Y claro, pues como conceptos de iluminación, ¿no? Que incluso este proyecto, Lauren, del que hablaba con el que hicimos el proyecto del huerto, que es un especialista en temas y manejos de agua, y amante también de la naturaleza, y con otro amigo, Miguel Ángel Vega, que nos ayuda con todo el tema de la iluminación, como decía, pues
sí, nos encanta iluminar los árboles, este rollo, pero pues, ¿qué pasa con el nidito de los árboles cuando iluminas el árbol, no? Lo sacas de onda y piensa que todo el día es de día, ¿no? Entonces, hasta en esas cosas ya tenemos que pensar para nosotros readaptarnos y reconectar con estas cosas, ¿no? Y bueno, no quiero dejar por ahí, no sé si hay otra pregunta, ¿no? Comentarios. Entonces, no quiero dejar de hablar de ahora un poquito lo que estamos haciendo, ¿no? En esta misma línea como del proceso, ¿no? Ya hace un par de meses tuvimos la oportunidad de participar en un concurso internacional de una escuela en Senegal, ¿no? El cual, pues como que al principio le entras como, pues hay que hacerle al concurso y no sé qué, bla, 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 está padrísimo. Y pues, ya que te pones a investigar y a analizar y a visualizar como todas estas variantes, sobre todo de contexto social, de físico también, condiciones climáticas, pues como muchas cosas que en tu día a día no las ves o no son comunes, ¿no? Entonces, como que estos ejercicios profesionales, la verdad es que en lo personal a mí me dejan como muy como buenos sabores de boca. Bueno, al principio sentimientos encontrados porque resulta que participaron más de 100 despachos y arquitectos y quedamos en tercer lugar, ¿no? Entonces, cuando vimos los resultados, lo primero que me enojé así, no puede ser, ¿no? Porque piensa así el imaginarte que estabas ahí en la mesa y estaban discutiendo que cuál de estos tres o, ¿no? Entonces como que te sientes ahí en la orillita y te da como este sentimiento encontrado de, qué coraje, ¿no? Y ahora lo ven en retrospectiva y la realidad es que es un ejercicio increíble, ¿no? Que en lo personal me dio muchísimas cosas como de otra vez aprender. Platicaba con alguien ahí en la oficina que se vuelven como mini diplomados, ¿no? Que aprendes cosas nuevas y de repente como el aprender cosas nuevas se vuelve como algo que te renueva, ¿no? Que te da como ganas de ver hacia otros lados también, ¿no? Y en ese sentido, pues era una escuela en una zona muy marginada en general, una escuela rural, y el programa la verdad es que era muy claro, pero la verdad es que tuvimos que hacer una investigación súper profunda como para poder sensibilizarnos y para poder entender sobre todo el contexto social en el que llevan su día a día, ¿no? Entonces, desde la materialidad, ¿no? Que tenía que ser una escuela con tierra, pues sí, estamos acostumbrados a ver la tierra como un elemento constructivo, porque lo usamos con el adobe mucho, de hecho dentro de la arquitectura vernácula, desde hace muchísimos años se usa el adobe, ¿no? Y hoy en día, no quiero decir que está de moda, pero se utiliza mucho la tierra entibada, ¿no? La tierra compactada. El mejor ejemplo es Freak Joy, que lo lleva haciendo, no sé, más de 20 años, y que hoy en día se utiliza y que tiene aparte unas condiciones físicas buenísimas, térmicas, ¿no? Acústicas, es increíble, ¿no? Pero la realidad es que nos estamos enfrentando a un fenómeno totalmente diferente, donde teníamos que realmente entender el cómo y el porqué de las cosas, ¿no? Entonces, creo que aparte, como esta pregunta de también por qué es importante entrar a estos concursos, creo que siempre una constante problemática desde que eres estudiante y alumno es cómo transmitir las cosas, ¿no? Cómo aterrizarlas y cómo vender algo, casi. Entonces, creo que la parte de cómo transmitir esto para nosotros era bien importante. Y en la parte de los concursos, ahora lo que siempre hacemos es poner los alcances desde el día 1 para saber qué tenemos que producir y cómo lo tenemos que atacar, ¿no? Entonces, en esta ardua investigación de la tierra y del cómo y del por qué, este proyecto también lo hicimos en colaboración con un despacho que se llama Raíz Arquitectura, con Karen Puylain, que fue genial, ¿no? Esa colaboración porque
te abre un espectro nuevo y una perspectiva nueva de nuevos materiales y empiezas a descubrir nuevas cosas. Bueno, algunas las descubres y otras sabes que existen, pero no estás adentrado en materia. Y con este tema de la tierra, pues descubrimos a muchos arquitectos, bueno, como decía, o que conoces, pero no conoces al 100% de su trayectoria, en el caso de Christian Queré, que fue Pritzker, o hay una arquitecta que es genial, que es increíble, que se llama Anna Heringer, que si pueden, échenle un ojo a lo que está haciendo, es fenomenal lo que está haciendo. Entonces, como que redescubrir esas cosas es padrísimo como ejercicio, ¿no? Entonces, otra vez, dentro del proceso, pues aquí cosas que no se entienden, seguro lo que digo, por ahí está el teléfono de casa de mi abuelita, porque pones lo que sea, cosas que ni acabaron siendo así, ¿no? Pero pues ya se entiende cómo queremos hacer las cosas, la posible palma, ¿no? O uniones, o no sé qué, pero ahí la imagen, el croquis de abajo, pues no acabó siendo ni cercano a lo que fue el resultado, pero o esto es así del módulo y ya un dibujo y siempre el tema del agua ahí, ¿no? Como hablando de esta parte sustentable o más bien como de ser responsables con el medio ambiente, como que en algún momento alguien me hizo una pregunta de, oye, ¿tus proyectos son sustentables? Eso me hizo como bien raro porque pues creo que ya como arquitectos tenemos que hacer cosas como por criterios, por default, como ventilar, poner una ventana, pues también tenemos que poner un sistema de captación de agua pluvial, ¿no? Y como ponemos un baño, pues también tenemos que poner paneles solares, ¿no? Y a lo mejor esos son como sistemas tecnológicos, pero tener una ventilación cruzada, ¿no? Tener un techo que te dé sombra, tener un material que te dé termicidad, que te dé temas acústicos, ¿no? O sea, creo que ya la práctica arquitectónica tiene que tener estos conceptos por default. Ya no podemos hablar de una arquitectura que no traiga esto, ¿no? Entonces, bueno, eso como en el momento que proyectamos, pues estamos pensando en dónde van a ir los canalones o cómo vamos a captar el agua, o sea, así tiene que ser, cómo vamos a ventilar, ¿no? Y al mismo tiempo que tenemos un tema de presupuesto, ¿no? Porque hay un presupuesto que te ponen ahí en las bases y no te puedes pasar de esto. Entonces, digo, aquí hasta probando qué plumones pintan, cuáles no, cómo se vuelve para hacer el proceso y pues cómo fuimos desarrollándolo, ¿no? Ya es cómo quedó, las etapas que estamos proponiendo. Y esta es la parte que creo más importante que fue en el proceso de desarrollo, era cómo transmitir gráficamente lo que queremos, ¿no? Y te repito, siempre encontramos un concurso, ya lo pierdes, y ves el proyecto ganador y dices, pues yo también había pensado en eso, pues también yo, pues sí, pero a lo mejor, es más, a lo mejor tu proyecto era mejor, pero no lo pudiste transmitir, no lo supiste transmitir, y de repente esa es la parte donde estamos ahí en la luna, ¿no? Entonces, ¿cómo podíamos hacer que este proyecto se viera un proyecto comunitario donde la gente pudiera participar, donde las manos fueran la esencia de la construcción, donde con bolas de lodo y es un proceso constructivo, con una técnica constructiva de tierra que se llama COB, ¿no? Literal, que puede participar un niño, que pueden participar personas que a lo mejor no tienen características físicas que están muy fuertes, ¿no? O sea, cualquiera puede participar en eso. Entonces también ya estás haciendo una actividad para un encuentro social, ¿no? Entonces todas estas cosas son como súper satisfactorias en el proceso, y aunque todavía no tienes el proyecto, ya tienes el cómo quieres que sea, ¿no? Por lo menos en el tema del proceso. Entonces, fue algo, la verdad es que padrísimo. Y obviamente estos como sistemas pasivos hablamos de la sustentabilidad, simplemente decir cómo funciona el aire frío, el aire caliente, el agua, el sol, la lluvia, etc., ¿no? Pero pues tiene que estar como para dar a entender de una manera gráfica lo mejor posible esto, ¿no? Bueno, y regreso, por ejemplo, estos dibujitos que están aquí, o estas acuarelas, las hicimos en la oficina, los hizo Pamela Camargo, si estás viendo, un saludo, que son espectaculares. O sea, bueno, me encantan, hablan como
como que también nos gusta en el despacho hacer las cosas de esta manera, ¿no? Y ya también por intensos, pues de repente te echas una maqueta, porque en esta parte de entender bien el material, pues quisimos hacer una maqueta en la que se mostrara la textura que queríamos en los muros de tierra, ¿no? Estos muros de cob. Entonces, incluso ya estos son los renders finales. En el resultado, para nosotros lo más importante es que la tierra se viera como algo muy artesanal y algo que ahí fueron pegando, ¿no? Que hasta se viera medio no mal hecho, pero sí como con esa estructura muy rústica, ¿no? Y obviamente con la madera y con el módulo que habíamos logrado, con la madera que conseguimos de la tienda de maderera de allá de Senegal, y con el módulo que traíamos, que estas son las cosas que uno se va enfrentando en el proceso, pues era un poquito más grande. Entonces decidimos como con todo ese desperdicio, pues hacer las celosías que en un principio eran huecos en la tierra, pusimos hacer esas celosías con estos desperdicios de la madera que ya teníamos a partir de un módulo que ya teníamos desde antes, ¿no? Entonces ya ahí se ve el murito, ¿no? Que le hicimos con este yeso, como tratando de simular lo más posible la tierra y con esta estructurita y con todo este rollo, ¿no? Entonces, creo que este ejercicio, ¿no? Nos hizo como repensar y como aprender nuevas cosas y nuevos procesos y con resultados muy padres, ¿no? Al final de cuentas, pues sacamos un tercer lugar, ahí nos quedamos en la rayita, ¿no? Pero pues, ya después de 2 meses ya sonrío cuando veo este proyecto, ¿no? No, pero Y pues ya, o sea, tener ya un tercer lugar en este nivel de concurso, pues es bastante, ¿no? Aparte, totalmente, justo lo que, o sea, es gran, latinaron perfecto, ¿no? O sea, la verdad, si iba a ser un proceso colaborativo, el muro jamás iba a ver completamente recto, completamente a plomo, ¿no? O sea, no es una lámina de Duroc, o sea, justo. sí va a ver justo así, como plastilina. Entonces, me parece increíble, se ve muy bien. Oye, Sí, aprovecho para hacerte una pregunta que está aquí. Dice Andrés, aparte de los croquis que realiza y las maquetas que menciona, ¿qué otra técnica o herramienta utiliza para llegar a sus diseños? a ver, pues nos apoyamos de todo, siempre las herramientas digitales, a final de cuentas es lo que vende más, por ejemplo, estos renders, ¿no? Que estoy mostrando ahorita, al final del día es lo que alguien que no es arquitecto es lo que mejor entiende, ¿no? Y lo que más perspectiva le da de las cosas. Entonces, siempre, o estos diagramitas, ¿no? A regresar un poco, ¿no? Que literal haces un modelo en 3D y simplemente complementas en Photoshop, o estos dibujos que son como unas, técnicamente haces unas manchas en la acuarela y luego haces unos trazos en la computadora y luego haces estas escalas y vas como complementando con ciertos colores en Photoshop. Pues la realidad es que tratamos de hacer todo desde una perspectiva como muy de sentir las cosas, ¿no? Como de la mano, ¿no? Estas maquetas a mí me encantan, que se ven como súper artesanales, ¿no? Entonces, pues creo que uno usa las herramientas que puede y que tiene a la mano y con las que se siente más como en confianza. Pues la realidad es que también los renders sí son de las cosas que al final del día, que al final del producto es lo que más te ayuda o le ayuda sobre todo a los clientes a entender las cosas, ¿no? Y bueno, nada más digo, como para acabar la presentación, bueno, viendo este render, ahí tenemos nuestro humedal, nuestra lagunita de regulación, y me acuerdo cuando dicen, no, pues estas palmas están horribles, ¿no? Hay que cambiarlas, hay que hacerlas. Me confundí, no, pues sí, esas son las que hay, en el sitio ya analizamos las fotos y todo así, todo. Pues sí, esas son, ¿no? Entonces, también de repente como quitarnos ciertos tabús que tenemos de las cosas que no queremos ver, ¿no? Lo hablaba con las lamparitas, con las cositas rosas que veíamos en el huerto urbano, pero pues si están, ¿no? Y hay que verlo así, y hay que sacarle provecho, y hay que proyectar así, sacarnos, repito, esos egos arquitectónicos que de repente tenemos, ¿no? Y aparte los resultados, creo que
creo yo que ahí está, ¿no? Y este proyecto se dio también de manera muy orgánica, muy natural, muy lógica, ¿no? Entonces, eso es un poquito lo que queremos hacer y como ciertas, no son conclusiones, pero son como líneas que vas agarrando como filosofía un poquito del despacho, ¿no? Y al final del día es cómo podemos nosotros, más bien como seres humanos o como arquitectos, con nuestros objetos arquitectónicos, cómo podemos habitar la naturaleza, cómo podemos reintegrarnos a estos conceptos que teníamos hace miles de años, ¿no? Entonces, tenemos que voltear a ver para afuera. Veía un documental de Rem Koolhaas hace poquito, creo que está en Amazon, donde está loco este cuate, ¿no? Y como todos los arquitectos en sus distintas facetas van de arriba a abajo, tienen una forma de ver la arquitectura y luego cambian y se arrepienten de todos sus pecados, dicen todo lo que hice está mal, ¿no? Y justo al final del documental, los últimos 5 minutos del documental, Rem Koolhaas, pues justo dice, es que tenemos que regresar a tener este contacto con la naturaleza y tenemos que voltear a ver los árboles, no, Rem Koolhaas, que es su libro Delirios de Nueva York, o sea, te puedes, hazte cuenta que estás hablando de otro arquitecto, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos adaptarnos y transformarnos, ¿no? Y con esto como cierro un poquito el speech de venta que traje para hoy. No, está increíble, está increíble. Parte de lo que me llama mucho la atención es que hay algunas líneas de arquitectura, ¿no? Que hemos visto también, que digamos, algunos ya muy radicales, ¿no? Que quieren, que hablando del decrecimiento y también de regresar a los sistemas nativos constructivos o algunos hasta prehispánicos, ¿no? Si quieres dejar de compartir para seguir la charla acá. Y hay otros que obviamente hablando de tecnología de punta, que todo esté automatizado, y hay como un punto medio, no es un punto medio, pero como que tienes un poco de las dos, ¿no? O sea, agarras de sistemas constructivos a arquitectura bioclimática, cuestiones pasivas, pero también hay tecnología, ¿no? Hay celdas solares, hay A ver, es entendimiento de... que creo que no hay que confundir las cosas, ¿no? O sea, son cosas que se complementan y hoy en día tenemos unos beneficios tecnológicos increíbles, ¿no? Increíbles que tenemos que utilizar y que tenemos que apropiarnos de ellos y utilizarlos. Pero eso no está peleado con temas también de ahorro de lo que sea energéticos, de agua o cualquier cosa, ¿no? O sea, es un poquito más bien en vez de usar aire acondicionado, pues ser arquitectos y diseñar una ventilación cruzada. Así, tampoco está tan fácil, ¿no? O sea, son cosas que Nato y cualquier profesor me enseñó en tercer semestre, ¿no? Pero de repente, como que en estas cosas tan plásticas y tan formales, como que pretendemos hacer cosas ilógicas, ¿no? Entonces ahí es cuando, por lo menos desde mi perspectiva y desde mi filosofía de la práctica de la arquitectura, esas son las que se contraponen y esas sí son las que no me parecen lógicas, ¿no? Entonces, creo que un poquito hay que dejarnos llevar, hay que ser sensibles, mucho más sensibles, tener como hambre de conocer más cosas, de nunca, ser humildes también en ese sentido de siempre aprender, o sea, a mí, y estas colaboraciones te hacen eso, ¿no? El siempre aprender más, el conocer nuevas cosas, o conocer distintas maneras de hacer esas cosas que tú ya conocías, y eso también es alimentarte, ¿no? Entonces, también las colaboraciones con otros despachos te alimentan de eso, ¿no? Entonces, creo que son cosas que se tienen que fusionar. Vivimos en un siglo en el cual la tecnología es una maravilla, pero también tenemos que regresar a ver este respeto por el medio ambiente. Oye, ¿cómo han sido justo estas colaboraciones que comentas? ¿Cómo han llegado, o sea, para estos proyectos, por ejemplo, el primero, ¿no? El del huerto. ¿Cómo decidieron hacerlo? ¿Fue un concurso? ¿Tuvieron el Fue contacto? ¿A quién se le ocurrió? ¿Lo un presentaron? ¿Cómo sucedió? concurso,
un concurso por invitación. La verdad es que literal ahí sí fue por el amigo del amigo del amigo, ¿no? El cual nos invitó, oigan, está este proyecto, pero ya sabes, al principio, pues es que tenemos que aventar algo para ver si, pues, si le entramos, pues, yo siempre les digo, si le vamos a entrar, sobre todo a un concurso y estas cosas, es para ganar o para intentar ganar, ¿no? O sea, si no, para presentar un concurso a medias, mejor seamos honestos con nosotros, sabes que no tengo tiempo, lo que sea, y pues nos echamos un paso para atrás, ¿no? Entonces nos invitaron a este concurso, lo presentamos, fue un proceso muy largo, ¿no? Cuando nos seleccionaron, pues tienes que pasar una serie de filtros y ya sabes, con el gobierno se vuelve muy, muy, muy largo, pero así fue, y cuando ves que es un proyecto tan complejo en un principio, bueno, siempre fue complejo, pues teníamos que sumar talentos, ¿no? Y teníamos que sumar a gente capaz y a gente inquieta en esto. Entonces, pues como que te juntas con la gente que conoces y con la gente que crees que pueda ser capaz de colaborar, ¿no? Y se trepan al barco en el momento que te dicen que sí, pues órale, pues a remarle todos juntos, ¿no? Entonces, la verdad es que en ese sentido con Lauren, ¿no? Y aparte amigo de la carrera, ¿no? De la UNAM, entonces fue no fácil, pero fue muy padre, fue muy enriquecedor, ¿no? Y luego este último en concurso, pues a eso voy con el tema de la humildad. Y en el momento que estamos viendo que es un proyecto que tiene que hacer con tierra y que tiene ciertas características, oye, pues Karen, aparte es la novia de uno de mis mejores cuates, pero yo ya la seguí en las redes sociales con todo este tema de la tierra que trae y dije, oye, ¿te interesa? Y son los más emocionados y fue la más emocionada de participar y fue creo que también la que impulsó nos aventó nos abrió un poquito los ojos del cómo hacer el approach, ¿no? Entonces, y ahora que estoy haciendo unos concursos ahora con Víctor Evergenji de Filtro Polaris y con Martín Gutiérrez también, pues es entrar a los catorrazos y buscar la manera de, buscar los sís, ¿no? Porque a fin de cuentas nuestras metodologías son diferentes, ¿no? Aunque vayamos con el mismo fin, las metodologías de repente como que se cruzan los caminos y es complicado, y ahí es cuando hay ciertos momentos, no de tensión, pero sí raros, ¿no? Como que te sientes medio trabado, pero al final del día la comunicación es vital, ¿no? Y esta comunicación, voy a regresarme, se aterriza de manera muy fácil con los croquis, con los temas gráficos, cuando una discusión se pone, como le decía, bueno, aparte también pues unas chelas, pero con plumas y con tintas y con lo que sea para dibujar, pues, en beneficio del proyecto, ¿no? Sí, justo, y no estar cerrado, ¿no? O sea, tampoco cerrarte. Si alguien propone justo un bajareque y a ti no te gusta justo la estética y quieres como más formal, pues bueno, o sea, justo no cerrarte a esas cosas, ¿no? Ver cómo comentas, el cómo sí. Sí, Y esta investigación que hicieron sobre tierra también, digo que Karen ya les ayudó mucho, pero cuéntanos cómo fue esta investigación para llegar a lo que llegaron, ¿no? O sea, del sitio, de otros arquitectos que ya comentabas, ¿no? Que pues, también ya son famosos en el trabajo de este material. sí, la realidad es que pues, también le tienes que entrar a sacar los ahorros del cochinito y empezar a comprar libros de arquitectura. Yo sí tenía muy bonito aquí mis libros de Rick Joy y pues, me creía el que sabía de arquitectura en tierra, pues la realidad es que hay una cantidad de cosas y regreso al punto, que no es nada nuevo, ¿no? Y descubrimos esta parte este sistema constructivo del COB, incluso para Karen, o sea, claramente Karen lo conocía, pero de hecho nunca ha trabajado físicamente con el COB, ¿no? Pero incluso como para ella se volvió también un reto el buscar incluso las combinaciones de cómo podríamos hacerlo, estudiar cómo es la Tierra ya, las condiciones climáticas, absolutamente todo, para poder decidir que esta técnica constructiva aplicaba con este tipo de tierra, ¿no? Entonces, y la verdad es que yo leí muchísimo de Anna Heringer, que ya sé que ahorita es como mi máximo en la vida,
pero por favor, échenle un ojo a la jeringuera, porque ya todos estos procesos los está haciendo y los está aplicando y de una manera espectacular, ¿no? Entonces, y bueno, y qué decir de Cristian Queré, que fue quien, como estos proyectos sociales con un valor más hacia, como retomando mucha arquitectura tradicional vernácula y llevándolo a nuestros tiempos, pero con unas metodologías increíbles. Bueno, por eso es Pritzker, ¿no? Ujú. No, buenísimo. Sí, hay que echarles una estudiada a todos esos arquitectos que al final, pues igual íbamos a terminando construyendo con pura tierra, ¿no? O sea, no sabemos en qué vaya a acabar todo esto. Sí, a ver, yo no soy nadie para juzgar, ni mucho menos ni para decir qué se tiene que hacer y qué no se tiene que hacer a nivel constructivo. La realidad es que depende de las circunstancias, depende de las condiciones, ¿no? Uno se tiene que adaptar. Pero la realidad es que también tenemos que un poquito ser necios en ese sentido y como apegarnos a ciertos principios. No siempre se puede, lo digo ahorita como muy fácil. La realidad es que tienes un cliente, tienes siempre enfrente a alguien que pone dinero para tener un resultado. Entonces, pues la cosa es un poquito llevar al límite en lo más que se pueda, como esta historia que tú te crees, ¿no? O sea, obvio es creértelo, o sea, saber que lo que estás diciendo, o por lo menos creer que lo que estás diciendo es lo correcto, ¿no? Aunque no lo sea, pero por lo menos creerlo y saberlo, vas por ese camino. Y luego un poquito pelearte con estas personas, con los clientes, con desarrolladores, con lo que sea, y decirles es que tenemos que hacer las cosas diferentes, ¿no? Y hay gente que te escucha, y hay gente que incluso te impulsa, ¿no? Estos clientes de la Casa de Valle de Bravo son increíbles, son los mejores clientes de la historia de la humanidad. Literal, esa casa nos dijeron, estas son las necesidades espaciales que requerimos y este es el presupuesto que tenemos. Haz lo que quieras, ¿no? Entonces, wow, o sea, esos clientes no existen. No creo que se repita un cliente así, pero, y si no existen, pues es un poquito pelear esa parte, ¿no? De cómo creemos que se deberían hacer las cosas hoy en día. Ujú. Oye, hay unas preguntas aquí. Una es, ¿consideras que los concursos deben ser obligados en la formación de los estudiantes? Es que doy clases, no me voy a dar un balazo en el pie. Nosotros, por lo menos en el semestre que damos, que es tercero y cuarto, bueno, con distintos profesores, sí impulsamos, por lo menos que un ejercicio es un concurso que se va a hacer, o sea, que tenga ciertas bases, que tenga ciertas condicionantes, para que un poquito es como el primer approach a una vida profesional, ¿no? O sea, porque si no entregas a tiempo, en forma y con estas características, pues ni siquiera te van a regresar el proyecto, ¿no? Entonces, creo que sí es una forma desde una perspectiva académica, una introducción a la vida profesional, ¿no? Entonces, no sé si deberían de ser obligatorios o a fuerza tenga que hacerse, pero desde mi perspectiva, sí hay que intentar estar haciendo concursos, ¿no? Desde la academia. Un comentario de Andrés hacia la pregunta pasada dice, no, porque siempre plagian. ¿Cómo? Dice Andrés hacia la pregunta de si debería de haber concursos, dice que no, porque siempre plagian. A ver, híjole, es que ese es un tema del plagio, es todo un tema, ¿no? Regreso a como temas de las clases y siendo profesor, de repente tienes unas cosas que dices, oye, esto yo lo vi con Soto de Moura hace algunos años o lo vi con no sé quién, ¿sabes? Pues la verdad es que es bien complicado porque ya es bien difícil a nivel formal, a nivel estético, intentar descubrir el hilo negro. Y de repente te das cuenta que algún proyecto, algunas cosas, pues tiene características que ya existen, ¿no? Hay unas cosas que son muy claras, que son unos plagios terribles, ¿no? Pero no, yo creo que siempre hay que ser, hay que tener la esperanza de que
todos sean honestos y que, a ver, y si plagian, pues va en contra de ellos como formación, como arquitectos, ¿no? Pues a fin de cuentas no están desarrollando creatividad, no están desarrollando nada. Entonces, y desgraciadamente, pues por lo menos en la plantilla de profesores ahí, mis colegas, pues tratamos de estar súper informados y estar viendo cosas y saber que ya lo había visto en tal lado o en otro. Entonces, y también te das cuenta en el desarrollo y en el proceso con los alumnos, quién ha llevado un proceso y quién ha tenido un resultado. Y listo, ¿no? Oye, también sugieren si nos puedes dar algunas recomendaciones de libros imperdibles para los estudiantes. No, no, eso sí está muy complejo, muy, muy difícil. No, ay, que no, qué difícil. A ver, yo siempre, es más, voy a acotar un poquito los libros de arquitectura y más bien, hay libros que alguna vez echando unas cervezas con mis cuates, con puro arquitecto intenso, obviamente, como que éramos una mesa de ochísimos. A ver, si tuvieras que escoger a tus 3 arquitectos favoritos, no favoritos por muchas cosas, pero tienes que escoger a 3, ¿no? ¿A quiénes escogerías? Y cuando yo los escogí, después analicé que era por una también cuestión gráfica, ¿no? Por una cuestión como mucho apegada a lo que a mí me gusta en cuanto a proceso, no en cuanto a resultados. Ojo cómo fue mi elección de arquitecto. Ya. Entonces, por ejemplo, tengo mi libro favorito del mundo, es un librito de este tamaño, chiquitito, de Renzo Piano, que está en italiano aparte, no entiendo absolutamente nada, pero son puros croquis conceptuales, con este plumín verde increíble, y que de repente sale en la bolsita donde la que te dan en el avión, pues si te mareas, ¿no? Y ahí tienes tus dibujos del aeropuerto de no sé dónde, y Renzo Piano, ¿no? Ya te imaginarás de eso. Y ese libro ahí ya se le está cayendo la pasta, y me lo llevo a la escuela para enseñárselos. Entonces, uno de los arquitectos que dije precisamente fue Renzo Piano, ¿no? Y luego, otro libro que a mí me encanta, bueno, un arquitecto es Glenn Murcutt, ¿no? Otro Pritzker de hace muchos años. Y también como que yo digo que me gusta mucho lo que hace Glenn Murcutt, aparte de sus resultados, es por el proceso. Y de repente, si compras un libro de Glenn Murcutt, todos tienen así como para desdoblar otra página y ves sus planos, ves sus cortes hechos a mano, no, te quieres morir, ¿no? Entonces, como que esta parte del proceso, en el cual el dibujo es como una parte muy importante de ese arquitecto, pues a mí me enamora, ¿no? Y no solo del croquis, ¿no? Porque otro es, pues Mies, ¿no? Y no desde el punto de vista como funcionalismo y esta parte limpia de Mies, pero me acuerdo tengo ese libro en mi oficina, pero hay una imagen de un proyecto que seguro que no se hizo de Mies, que es una foto en blanco y negro como de una bodega vieja, ¿no? Que si la buscan en internet sale. Y lo que hizo él es un collage, ¿no? Pero un collage con 3 elementos. Esto es un cuadro en color amarillo, un triángulo en no sé qué y una escultura como para darle escala. Entonces, cuando ves ese tipo de imágenes y con 3 elementos en un fotomontaje, llegan a una síntesis gráfica tan increíble, te vuelves loco, ¿no? Entonces, como no es que sean mis arquitectos favoritos, pero cuando veo ese tipo de procesos, su quehacer arquitectónico, pues se me cae la baba, ¿no? Entonces, no sé si haya respondido la pregunta, pero Pues más bien si no como pude, pues ni modo. se entiende que son como libros más de croquis, ¿no? O sea, que son los que más... Sí, pero no necesariamente, o sea, tampoco quiero verme como que el croquis, aunque sí lo veo como un proceso importantísimo. Cualquier libro de arquitectura es bueno, conocer cualquier cosa, desgraciadamente de repente son muy caros, pero regresemos, yo cuando estudiaba, pues me la pasaba en la biblioteca, no por ñoño, sino porque ahí estaban todas las revistas del croquis, ¿no? En la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Puedes pedir la revista, eso sí no te la dejaban sacar, ¿no? Solo podías sacarle copias, pero pues ahí te los ponías a ojear, ¿no? Entonces, hay, por lo menos en la Facultad de Arquitectura de la UNAM hay libros buenísimos, y si no,
O sea, es como regresar a eso. Hoy en día, pues, Pinterest nos ha generado una cosa medio extraña de cómo abordar eh, imágenes de referencia y no sé, pero traten de otra vez tener de contacto con los libros, ¿no? Sí, claro, pues esa es la idea. Oye, pues para cerrar, César, no sé si gustes también darnos algún pensamiento de cierre, alguna recomendación, obviamente esperando que volvamos a tener otro arquidiálogo, pero para ir cerrando. Este, Mira, un poquito lo dije hace ratito, creo que la arquitectura es un proceso, ¿no? Por eso esta presentación me gusta este, ponerla como tal. Creo que el forjarnos como arquitectos, en nuestro desarrollo como arquitectos, es algo que no acaba nunca, ¿no? Es algo que está en constante transformación, en constante movimiento, y simplemente que se va a escuchar muy raro, pero como que como arquitectos tenemos que ser como muy sensibles, estar como flojitos y cooperando, como que adaptarnos a las circunstancias, adaptarnos a las características de un sitio, no llegar como predispuestos a yo, César, aquí desde antes, desde que la clienta me habló para pedirme una casa, ya me la... No, a ver, seamos sensibles, toquemos la tierra, toquemos los árboles, platiquemos con los posibles usuarios, entendamos ese contexto, ¿no? O sea, antes de como empezar a creer que vamos a hacer arquitectura, es empezar a investigar y empezar a sensibilizarnos y empezar a ser más humanos y menos arquitectos para después hacer arquitectura. Ujú. No, pues, oye, César, pues en serio, primero muchísimas felicidades por tus proyectos, por tu trayectoria también. La verdad, está increíble lo que has hecho, lo que has logrado y en la parte, esta, o sea, esta formación del arquitecto de no solo estar trabajando, sino de dar clase y de estar investigando y de meterse a concursos. O sea, ya es bastante, ¿no? O sea, hay unos que nada más se clavan en algo y la neta sí es algo que hace que un arquitecto sea completo, ¿no? O sea, Se vuelve un tema complejo y ahora que acabo de tener un hijo más, entonces está padre, está no, pues, interesante la idea. felicidades, felicidades también por eso. Oye, Gracias, pues, gracias. pues ahora muchas gracias por haberte tomado el tiempo, por haber estado acá con nosotros compartiéndonos pues tus proyectos, tus experiencias, tus saberes. Y te comento, pues espero en algún momento volver a tener aquí otra charla contigo. Y pues en serio, muchas Se- gracias. se- Seguramente así será y más bien gracias a ustedes por la invitación y sí, que se repita y a la próxima sí que sea con este calor, con una cerveza bien fría y con una pluma y un lápiz. Estaría increíble. Aunque los que estén en casa, pues obviamente seguro estarán echándose su Sí, yo chela. no sé por qué no lo hice, ahorita me estoy arrepintiendo de eso. Ya la próxima lo haremos. Pues muchas gracias, Buenísimo. César, y No, muchas gracias a gracias ustedes por el a todos. espacio. A ti. Muchas gracias a todos Saludos los a que estén todos. conectados. Nos estaremos viendo el próximo miércoles en otro arquidiálogo. Entonces, por favor, nada más les apoyamos si nos ayudan a compartir, a comentar y justo el aprovechar el espacio para preguntar, pues para decir lo que quieran, ¿no? Justo la intención es interactuar y arquidialogar. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana.